Me llamo Lorena y provengo de Campinas. A continuación, relataré mi historia. Tras el fallecimiento de mi madre, mi existencia dio un giro definitivo. Apenas contaba con 12 años de edad en el momento en que ocurrieron los hechos. Mi papá, Alex, siempre se caracterizó por ser un hombre robusto y callado, que solía ocultar sus sentimientos detrás de una mirada cansada y una sonrisa sutil. Sin embargo, todo cambió después del fallecimiento de mi madre. Se mostraba alejado, inmerso en un universo al que no lograba acceder. A pesar de todos mis esfuerzos, jamás logré descifrar cómo superar ese obstáculo invisible que existía entre nosotros. Durante los primeros meses, la vivienda daba la sensación de ser más espaciosa y menos habitada. La ausencia de sonidos se hizo notar en todo momento, ocupando los lugares donde solía haber alegría y charlas. La mañana comenzaba con un ritual tranquilo en torno al café, donde solo se escuchaban los platos chocando suavemente y el murmullo del periódico que mi padre hojeaba con interés. Buscando consuelo en las letras impresas, tenía la intención de entablar una conversación para averiguar sobre su bienestar, pero nunca logré encontrar la manera de hacerlo. Así que adquirí la habilidad de sobrellevar el silencio, aguardando el momento en que él mismo decidiera superar esa limitación. En una noche oscura, la lluvia golpeaba con intensidad el techo, generando un sonido continuo que rompía el silencio de la vivienda. Desde el exterior, el viento golpeaba con fuerza las ventanas, provocando que éstas temblaran, mientras en la distancia se escuchaban los truenos retumbando y iluminando la habitación con destellos repentinos. Recostada en la cama, abrazando mi almohada, el dormir se mostraba inalcanzable. Mi corazón latía con una cadencia pausada y pesada, como si soportara el peso de algo indescriptible. Siempre experimenté una sensación extraña al escuchar el estruendo de la tormenta. No era miedo, sino más bien una sensación de estar solo. Desde la partida de mi madre, las noches como esta se tornaban aún más solitarias. En ese momento, un tono distinto se unió al concierto de la tormenta. Un sonido suave y amortiguado proveniente de la planta baja. El astuto guardabosques siendo llevado por una cadera. El sonido suave de una pluma al hacer contacto con la superficie de la mesa. Mis ojos se abrieron de inmediato. Alerta, ¿podría ser que lo había fantaseado? Quizás fue simplemente la brisa moviendo algo a lo largo del pasillo. Sin embargo, en mi interior algo me indicaba lo contrario. Desperté con calma, ajustando mi abrigo en los hombros, y avancé con pesar sobre el suelo helado de madera. En la penumbra del pasillo, solo se filtraba la luz de las lámparas a través de las delicadas cortinas de la habitación. Mi aliento se encontraba retenido, como si temiera perturbar la calma absoluta que envolvía la casa. Al llegar a la cocina, me detuve en la entrada, dudando brevemente antes de cruzar. En ese lugar, bajo la débil y amarillenta luz de la lámpara en la mesita, se encontraba mi padre, sentado a la mesa, con la espalda ligeramente encorvada y una mano sosteniendo una taza de café casi llena. Un par de dedos largos y sólidos rodeaban la fina porcelana blanca, sin dar señales de percibir la temperatura del líquido. Con la mirada fija en la ventana, contemplaba la lluvia deslizándose por el cristal, como si cada gota llevara consigo un recuerdo. Dirigió su mirada hacia mí y me saludó con un hola. Acércate y siéntate un rato a mi lado. Hijo, acudí porque era la única persona que verdaderamente se preocupaba por mí. Siempre se caracterizó mi padre por su naturaleza callada. Cada vez que mis compañeros de la misma edad intentaban entablar amistad, se distanciaban, aunque me resultaba divertido. Me desconcertaba la reacción de mis amigos. En ese instante, lo único que notaba era la clara muestra de fatiga en su semblante. Las sombras cubrían sus ojos intensamente, y los rasgos que antes lucían seguros ahora parecían más sueltos, como si la vida hubiera agotado toda la vitalidad que alguna vez poseyó. Su respiración se movía con calma y lentitud, mientras observaba fijamente por la ventana, dejando escapar un suspiro, un profundo suspiro, lleno de una emoción indescifrable, ya sea tristeza, remordimiento o simplemente agotamiento. Por un momento, consideré regresar a mi habitación y dejarlo solo con sus reflexiones, aunque algo me lo impidió. No tenía certeza sobre lo que era. Sin embargo, percibía una extraña atmósfera, una llamada silenciosa en el ambiente. ¿Conoces esa sensación de conflicto entre lo que sientes y lo que piensas? Exactamente lo que percibía en ese momento. Tomé asiento junto a él, sintiendo su cadera apoyarse suavemente sobre la mía. El aroma del café se fundió con la humedad de la lluvia y llegó hasta mis fosas nasales. En ese instante, nos sumimos en un silencio absoluto, solo percibiendo el estruendo de la tormenta en el exterior. Permaneció con la mirada fija en la ventana, como si observara algo invisible para mí. Finalmente, llegó el momento en que él se expresó verbalmente. Él mencionó que a su madre le encantaban las tormentas, hablando en voz baja y apasionada.
Comentaba que durante una intensa lluvia, el mundo adquiría una sensación de mayor vitalidad. Disfrutaba del aroma de la tierra húmeda y del estruendo de los truenos. La naturaleza parecía entonar una melodía especialmente para ella. Permanecí en calma, conteniendo el aliento. Jamás había oído mencionarla de esa manera. Con tanta franqueza. Nunca antes había revelado algo tan personal acerca de mi madre. Dejó escapar una leve sonrisa sin alegría y movió la cabeza de un lado a otro. Realmente me haces pensar mucho en ella. Él siguió observándome fijamente. Sin duda, es una excelente noticia. En ese instante, noté algo distintivo en su mirada. Un resplandor que nunca había observado previamente. Una sensación que mezcla la melancolía y la nostalgia. Su apariencia denotaba fragilidad, como si estuviera soportando una carga muy pesada en su interior. Eres la consentida de tu papá. Con tono más dulce, expresó, mis sentimientos por ti son de amor. Sin embargo, cuando llueve, la casa da la sensación de estar aún más desolada. Desde que mi madre se fue, esta fue la primera vez que él expresó sinceramente sus sentimientos. De pronto, presencié algo de una forma totalmente distinta. Ya no como el hombre robusto e inquebrantable que siempre supe, sino como alguien que también buscaba una manera de enfrentar el sufrimiento. Esa noche, en medio de la tormenta, algo en nuestra relación empezó a transformarse. Durante los meses posteriores, se empezaron a producir modificaciones de menor escala. Mi papá se dedicó a ganar dinero conmigo, aun cuando su trabajo lo dejaba muy cansado. Regresamos a intercambiar palabras en poco tiempo, aunque fueran solo comentarios sencillos acerca de la jornada. Sin embargo, el instante que verdaderamente señaló este nuevo periodo tuvo lugar en una mañana de sábado. Al presentarse mi padre en la entrada de mi habitación con un violín antiguo en la mano. Tengo algo que quiero enseñarte. Con una sonrisa tímida, expresó. Me condujo hasta la sala y comenzó a interpretar música. Desconocía que él tuviera habilidades con el violín. Las melodías eran delicadas, y las canciones que se escuchaban recordaban a las que mi madre solía entonar cuando era niña. Un fuerte apretón en el pecho me invadió, y sin darme cuenta, lágrimas comenzaron a deslizarse por mis mejillas. Dejó de tocar y me observó con una mezcla de asombro y determinación. Comentó en voz baja que a su mamá le encantaba esa música. Asentí con la cabeza en silencio, tratando de contener las lágrimas. En ese instante, cuando las melodías del violín se dispersaban en el ambiente como un susurro de tiempos pasados. Algo en mi interior se fracturó y se renovó simultáneamente. Mi papá no se limitaba a ser la figura imponente que siempre supe. Era un hombre con una mirada seria y palabras medidas. En ese lugar, bajo la tenue iluminación de la habitación, con los dedos temblorosos recorriendo las cuerdas, él mostraba ser alguien que guardaba amor en su interior, un amor que desconocía cómo expresar. En sus ojos descubrí algo completamente nuevo para mí. La soledad que intentaba ocultar. El dolor atrapado en su garganta y la callada urgencia de conectar con otros. Sin saber cómo dar el primer paso. Durante mucho tiempo, lo consideré una persona distante, fuera de mi alcance. En ese instante, me di cuenta de que él experimentaba emociones tan intensas como las mías. Quizás incluso más profundas, no tenía idea de cómo expresarlo. En ese momento, me di cuenta de que no era el único tratando de acercarme a él. También se esforzaba a su manera, con sus notas vacilantes y la mirada perdida entre el violín y el recuerdo de alguien que aún habitaba en su interior. Se trataba de una solicitud de unión, y en ese momento, percibí que, por fin, coincidíamos en un mismo punto. Con el transcurrir de las semanas, la música se convirtió en el lazo que nos unía. Cada noche, mi papá solía tocar una melodía mientras yo me sentaba junto a él en el sofá antes de ir a dormir. Así fue como adquirí la habilidad de tocar el violín. Con paciencia, me dio lecciones, ajustando cómo colocaba los dedos y sonriendo al acertar una nota complicada. Cada vez que sonaba un acorde, sentíamos que estábamos más cerca, como si cada nota musical rompiera un poco la quietud que existía entre nosotros anteriormente. Sin embargo, no todo resultó sencillo. Un domingo común y corriente, mi padre fue abordado con una oferta laboral en una localidad distinta. A pesar de ser una excelente ocasión, implicaba la necesidad de desplazarse de manera frecuente. Traté de ocultar mi pesar, pero al escuchar su relato, experimenté una opresión en la garganta. Solo será temporal. Trató de calmarme. ¿Qué sucedería si decides no regresar? La voz que emití no fue tan potente como deseaba. Después de un breve instante de silencio, optó por tomar mi mano. Siempre regreso, te lo garantizo. No obstante, la situación no resultaba ser tan sencilla. Con el paso de los años, los viajes se volvieron más habituales y los periodos en el hogar se acortaron. A pesar de todas las promesas, empecé a percibir que volvía a alejarme de mi padre. Al regresar a casa tras 2 semanas de viaje,
Una noche lo halló a él en el sofá, con el violín entre las manos y la mirada perdida en las cuerdas. ¿Has descubierto alguna nueva melodía? Trató de mostrar entusiasmo al hacer la pregunta. A pesar de haber adquirido conocimiento y haber reaccionado, no dirigí mi mirada hacia esa persona. Él se dio cuenta de lo que ocurría. Exhaló con pesar, se acomodó a mi lado y, en silencio, agarró el violín para empezar a interpretar una melodía. En esta ocasión, la música presentaba un cambio notable. Una canción melancólica, pausada, rebosante de emociones que resultaban inefables. Susurré con la voz entrecortada que no deseaba volverte a perder. Detuvo la música y clavó su mirada en la mía. No deseo en absoluto separarme de ti. Su tono vocal se tiñó de un intenso color rojo, impregnado de sentimientos. Fue en ese lugar donde decidió qué hacer. En la semana siguiente, rechazó una oferta de ascenso que implicaba mudarse lejos y optó por buscar un balance entre su labor y su vida familiar. Aunque fue un desafío, logró hacerlo en nuestro beneficio. Al reflexionar sobre el pasado, me doy cuenta de que la música no fue simplemente una afición. Fue lo que nos permitió salir adelante. Actuó como el vínculo que unió a dos espíritus lastimados, facilitando el reencuentro entre un padre y su hija en medio de la aflicción. Cada noche, seguimos tocando juntos, independientemente de lo que ocurra o de cuánto tiempo pase. Tengo la certeza de que cada vez que suena una canción, él estará presente. La música nos hace recordar que, incluso en los momentos de mayor adversidad, siempre hay belleza y lazos que descubrir.